Hay una verdad que los hombres de antes conocían muy bien. Una que hoy en día se está olvidando entre tantas luces y ruidos de la ciudad. La noche en el campo no le pertenece al hombre, le pertenece a quienes no tienen sombra. En los pueblos de Oaxaca, allá por San Martín, se cuenta que hay caminos que se cierran después de la medianoche. No porque haya cercas, sino porque el aire se vuelve pesado y los animales se callan por respeto a lo que anda suelto. Muchos dicen ser valientes cuando el sol está alto, pero el valor se mide cuando la lumbre se apaga y el frío de la muerte te sopla en la nuca. Esta es la historia del abuelo de un buen amigo, un hombre que no le temía ni al rayo ni a la tempestad, hasta que una noche, cerca de una barranca profunda, se topó con un jinete que no buscaba caminos, sino almas. Lo que quedó de ese encuentro no fue solo un susto, fue una marca grabada en cristal que nadie pudo borrar, una prueba de que el infierno a veces sale a cabalgar por nuestras tierras. El protagonista de este suceso era el señor Fausto, un hombre de campo, de esos de manos callosas y sombrero bien puesto. Fausto era conocido en San Martín por ser un hombre de carácter recio, de los que no se doblan ante nadie. Le gustaba la vida de campo, pero también le gustaba la plática y el trago con sus compadres. En aquel entonces, por los años 70, la costumbre era reunirse después de la jornada en algún rincón apartado del pueblo para convivir un rato. Aquella noche, Fausto se encontraba con dos de sus más cercanos amigos en un lugar que todos conocían, pero que pocos frecuentaban después de que caía la tarde. La orilla de una barranca muy vieja y profunda, donde los árboles crecen retorcidos y el eco parece que te contesta cosas que tú no dijiste. Estaban ahí, sentados bajo la sombra de un higo enorme, con una botella de aguardiente pasando de mano en mano, riendo y presumiendo de sus hazañas de juventud. Fausto, animado por el calor del alcohol, se llenaba la boca diciendo que él no creía en aparecidos ni en espantos. Esas son puras ideas de la gente vieja para que uno no salga a divertirse, decía mientras soltaba una carcajada que resonaba en la oscuridad de la barranca. Sus compadres lo seguían, aunque con un poco más de recato, porque ellos sí sabían que en Oaxaca la tierra tiene memoria y los muertos no siempre descansan. La noche estaba despejada, con una luna llena que bañaba los cerros de plata, pero de un momento a otro, algo cambió en el ambiente. El aire, que hasta hacía un momento era tibio y olía a tierra seca, se volvió gélido. Fue un frío de golpe, de esos que te calan hasta los huesos y te hacen castañear los dientes sin que puedas evitarlo. El silencio se volvió absoluto. Los grillos, que siempre son los músicos de la noche, se callaron de repente. Hasta el viento dejó de mover las ramas del higo. En medio de ese silencio sepulcral, un sonido empezó a subir desde el fondo del camino. El trote de un caballo, pero no era un trote cualquiera. Era un sonido rítmico, pesado, como si el animal fuera de una fuerza descomunal. Fausto y sus amigos se quedaron quietos, con el jarro en la mano, mirando hacia donde la vereda se perdía entre la neblina que, de la nada, había empezado a bajar de los cerros. De entre esa bruma blanca y espesa, surgió una figura que les cortó la respiración. Era un jinete montado sobre un caballo negro, un animal imponente, de una altura que no era normal para los caballos de la región. El jinete venía vestido todo de negro. Su ropa era de una tela que parecía absorber la poca luz de la luna, como si fuera un hueco en la realidad. Llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría casi toda la cara, dejando solo a la vista una barba rala y una piel que se veía pálida, casi grisácea. El caballo no relinchaba, ni resoplaba, solo avanzaba con una elegancia que daba miedo. A pesar de lo imponente del animal, Fausto, movido por el alcohol y por su orgullo de hombre valiente, no se levantó de su lugar. Se quedó sentado, mirando fijamente al recién llegado. El jinete detuvo a su bestia justo frente al grupo de hombres. El caballo se quedó ahí, firme como una estatua, sin mover ni una oreja. Hubo un momento de tensión que pareció durar horas. Los compadres de Fausto estaban petrificados, apenas si se atrevían a respirar. Fue el jinete quien rompió el silencio con una voz que no parecía salir de una garganta humana.
Era un sonido áspero, como si dos piedras se estuvieran tallando una contra otra, una voz que vibraba en el pecho de los que la escuchaban. ¿No han visto por aquí unos borregos que se me perdieron?, preguntó el hombre de negro sin moverse de su silla de montar. Su postura era rígida, inhumana, como si el cuerpo bajo esa ropa oscura no tuviera articulaciones normales. Fausto, tratando de mantener la compostura, le contestó que por ahí no había pasado ningún animal en toda la tarde. «Es noche de lobos, no de borregos, señor», alcanzó a decir Fausto con un tono que pretendía ser bromista, aunque por dentro ya empezaba a sentir que algo andaba muy mal. El jinete no se inmutó ante la respuesta. Se quedó mirando hacia la profundidad de la barranca, como si buscara algo más que simples animales. Fausto, en un arranque de esa hospitalidad un tanto forzada que da el aguardiente, estiró la mano con la botella. «Tenga, señor jinete, para el frío de la noche. Échese un trago con nosotros, que la noche es larga y el camino está pesado». Los compadres de Fausto le dieron un codazo, queriendo que se callara, pero ya era tarde. El jinete giró la cabeza lentamente hacia Fausto, y por primera vez estiró una de sus manos para recibir la botella. Al salir de la manga de la chaqueta oscura, la mano del jinete quedó expuesta a la luz de la luna. Fausto sintió que se le iba la sangre a los pies. No era la mano de un hombre de campo, ni de nadie vivo. Los dedos eran excesivamente largos, desproporcionados, y la piel estaba pegada al hueso como si fuera un pergamino viejo. Pero lo más aterrador eran las uñas, garras negras, largas y curvadas que brillaban con un reflejo metálico. Cuando el jinete agarró la botella, sus dedos la rodearon por completo, y Fausto pudo ver que las garras se clavaban ligeramente en el cristal con una fuerza que no era necesaria. El hombre no bebió. Simplemente sostuvo la botella frente a lo que debía ser su rostro, bajo la sombra del sombrero. El ambiente se puso todavía más pesado. El olor a azufre y a ruda vieja empezó a llenar el aire, mezclándose con el aroma del aguardiente. El jinete sostuvo la botella por unos segundos, como si estuviera analizando el contenido, o tal vez midiendo el alma de quien se la había dado. Luego, con un movimiento lento, se la devolvió a Fausto. En cuanto los dedos del abuelo rozaron el cristal para recibir la botella, soltó un quejido sordo y casi la deja caer. El vidrio no estaba frío por el sereno de la noche, estaba ardiendo. La botella se sentía como si hubiera estado metida en las brasas de un fogón por horas. Un calor que le quemaba las yemas de los dedos a través del cristal. «Tengan cuidado con los caminos que eligen para beber, señores», dijo el jinete con esa voz que sonaba a tumba abierta. «A estas horas los borregos no son los únicos que andan perdidos. Hay quienes buscan lo que no se les ha perdido y terminan encontrando lo que no quieren ver». Tras decir estas palabras, el jinete tiró de las riendas de su caballo negro. El animal dio una vuelta perfecta, con una agilidad que desafiaba su tamaño. Fausto y sus amigos se quedaron mudos, viendo cómo el jinete se alejaba hacia la espesura de la neblina. Pero lo que vieron a continuación fue lo que terminó por romperles el espíritu y quitarles la borrachera de un solo golpe. Mientras el jinete se alejaba, el grupo de hombres se dio cuenta de un detalle espantoso. El caballo caminaba sobre la tierra seca y las piedras del camino, pero no producía ningún sonido. No se escuchaba el choque de los cascos contra el suelo, ni el crujir de las ramas secas. El animal parecía estar flotando a unos pocos centímetros de la tierra, deslizándose entre la bruma como un fantasma negro. Era una imagen irreal, una bestia enorme moviéndose en un silencio absoluto, como si el mundo físico no le opusiera resistencia alguna. Se perdieron de vista rápidamente, como si se los hubiera tragado la propia noche, dejando tras de sí un rastro de frío y un olor a quemado que persistió en el aire por un buen rato. Fausto seguía sosteniendo la botella, pero lo hacía con el pañuelo, porque el calor no bajaba. Sus compadres, sin decir una palabra, recogieron sus cosas y empezaron a caminar hacia el pueblo, casi corriendo, sin mirar atrás. Fausto los siguió, sintiendo que en la oscuridad de la barranca algo se reía de ellos. No pararon de caminar hasta que vieron las primeras luces de las casas de San Martín,
Solo cuando estuvieron bajo la luz de una lámpara eléctrica en la plaza del pueblo, se atrevieron a hablar y a revisar lo que Fausto traía en la mano. El miedo que habían sentido en el camino no era nada comparado con lo que descubrieron al iluminar la botella de aguardiente. Cuando pusieron la botella bajo la luz, los tres hombres soltaron una exclamación de puro horror. En el cristal transparente de la botella, donde el jinete había puesto sus manos, no había manchas de suciedad ni huellas dactilares normales. Los dedos largos y las garras del jinete habían quedado grabados profundamente en el vidrio. El cristal parecía haberse derretido bajo el toque de aquel ser, dejando los surcos de sus dedos hundidos en la botella como si hubiera sido cera caliente. Las marcas eran de un color oscuro, carbonizado, y se podía ver la forma exacta de aquellas uñas largas y afiladas que Fausto había visto minutos antes. Ese hombre no era de este mundo», murmuró uno de los compadres persignándose con la mano temblorosa. Fausto, que siempre había sido el más valiente y el más incrédulo, no pudo decir nada. Se quedó mirando las huellas quemadas en la botella, comprendiendo que lo que había tenido frente a él era algo que venía de las profundidades del infierno. El calor de la botella finalmente empezó a ceder, pero las marcas se quedaron ahí, fijas, como una advertencia silenciosa. Esa noche, Fausto no durmió. Se quedó sentado en su cocina, con la botella sobre la mesa, mirando hacia la ventana y esperando que saliera el sol, temiendo que el trote silencioso se escuchara fuera de su puerta. A partir de ese encuentro, la vida del señor Fausto cambió de manera radical. El hombre orgulloso y alardero que desafiaba a la noche desapareció para siempre. Se volvió un hombre silencioso, de los que siempre buscaban estar dentro de su casa antes de que las sombras se alargaran. Sus compadres hicieron lo mismo. Aquel grupo de amigos que solía pasar las noches bebiendo cerca de la barranca nunca volvió a reunirse en la oscuridad. El pueblo de San Martín pronto notó el cambio en ellos, pero Fausto nunca quiso dar muchas explicaciones a los curiosos. Solo cuando ya era muy anciano y sentía que el tiempo se le acababa, decidió contarle la historia a su nieto, mostrándole la botella que guardaba celosamente en un cajón envuelta en un trapo bendito. El abuelo Fausto siempre decía que aquel jinete no buscaba borregos, sino que estaba tentando a los hombres que se sentían más fuertes que la voluntad divina. Decía que el calor de la botella era el calor del lugar de donde ese ser venía, un fuego que no se apaga y que busca consumir a los que andan por caminos equivocados. La botella se convirtió en una reliquia familiar, un objeto que todos miraban con respeto y un poco de miedo, porque las marcas de las garras seguían ahí, tan claras como el primer día, recordándoles a todos que hay encuentros que no se olvidan ni con la muerte. La historia se extendió por el pueblo, y aunque algunos jóvenes se reían y decían que eran inventos del viejo Fausto para que no salieran a tomar, los hombres que conocieron a Fausto en su juventud sabían que no mentía. El cambio en su mirada era la prueba más grande. Sus ojos, que antes eran brillantes y llenos de malicia, se volvieron profundos y siempre tenían un brillo de vigilancia, como si estuviera esperando escuchar el trote silencioso en cualquier momento. El abuelo nunca volvió a pasar cerca de la barranca de noche, y siempre les decía a sus nietos que respetaran el silencio del monte, porque el silencio es el lenguaje de Dios, y cuando se rompe de forma extraña, es porque el diablo está queriendo hablar. Incluso después de muchos años, cuando Fausto ya estaba en su lecho de muerte, cuentan que en una noche de neblina, similar a la de aquel encuentro, se escuchó fuera de su casa el relincho de un caballo que nadie pudo ver. El abuelo solo sonrió con tristeza, se persignó y cerró los ojos por última vez. Los que estuvieron presentes dicen que el aire en el cuarto se enfrió de repente, tal como él lo había descrito en su historia. Se fue en paz, pero dejando tras de sí una advertencia que todavía resuena en los rincones de San Martín, Oaxaca. Hoy en día, la historia del jinete del infierno sigue viva en la memoria de la familia. La botella, según cuentan, terminó por romperse años después en un accidente, pero las piezas que tenían las huellas grabadas fueron enterradas en el patio de la antigua casa del abuelo, para que esa energía no se quedara suelta. San Martín sigue siendo un pueblo de tradiciones, donde la gente sabe que la noche se respeta,
Ya no hay tantos hombres valientes que se atrevan a beber cerca de la barranca a la luz de la luna, y si los hay, siempre regresan temprano a sus casas, porque en el fondo, todos saben que el jinete sigue ahí, cabalgando por los cerros de Oaxaca, buscando a sus borregos perdidos o tal vez esperando a que otro hombre valiente le ofrezca un trago para dejarle su marca de fuego. El abuelo Fausto dejó una lección que vale más que cualquier consejo. La verdadera valentía no es no tener miedo, sino saber cuándo retirarse de la oscuridad antes de que la oscuridad decida que tú eres lo que ella estaba buscando. Esta historia que les voy a contar me la trajo el viento de las tierras altas de Chiapas. Allá donde la niebla se mete entre los pinos y los caminos de tierra parecen no tener fin. Muchos piensan que el 1 de enero es puro festejo, pura alegría por el año que entra, pero en los pueblos donde el tiempo se detiene esa madrugada es cuando las puertas de lo desconocido se quedan entreabiertas. Lo que le pasó a un muchacho apenas este año que pasó, en el 2025, no fue una alucinación por el brindis ni un juego de la mente. Fue el encuentro con un alma que no tiene descanso, una mujer que fue víctima de la maldad más pura y que ahora vaga por los barrancos buscando que alguien escuche su silencio. Dicen que si caminas solo por esas veredas de terracería cuando el mundo duerme, puedes escuchar un lamento que no sale de la boca, sino del alma. Pónganse cómodos, porque este relato nos recuerda que hay consejos de los suegros que valen más que la vida misma, y que a veces lo que vemos al borde del abismo es solo el reflejo de una tragedia que la tierra no ha podido olvidar. Era la madrugada del 1 de enero de 2025 en un pueblito de Chiapas, de esos donde todavía se respira el olor a leña quemada y la oscuridad es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. Un muchacho joven, entusiasmado por el amor, había viajado desde lejos para pasar las fiestas con su novia y la familia de ella. La noche había sido de risas, de tamales y de música, pero cuando el reloj marcó la 1 de la mañana, el joven decidió que era hora de retirarse a su propio hospedaje. Sus suegros, gente de mucha sabiduría y que conocen bien los secretos de su tierra, le insistieron con una sombra de preocupación en los ojos. «Quédate a dormir aquí, muchacho. Los caminos de Chiapas no son buenos a estas horas, y menos hoy que las ánimas andan sueltas». Pero ya ven cómo es la juventud, terca, y con esa idea de que uno es dueño del mundo. Él les dio las gracias, se puso su chamarra, y salió a la noche, confiando en que su celular y un poco de luz serían suficientes para llegar a salvo. En cuanto puso un pie fuera de la casa, el aire frío de la montaña le dio en la cara. El pueblo no tenía carreteras pavimentadas, solo veredas de terracería que suben y bajan por los cerros. La única iluminación que tenía era la pequeña linterna de su teléfono, que apenas si lograba abrirse paso entre la negrura. Al principio, el joven caminaba silbando, todavía con el eco de la fiesta en la cabeza, pero conforme se fue alejando de las últimas casas, el ambiente empezó a cambiar de una forma que le erizó la piel. El bullicio de los cohetes y la música de lejos se apagaron de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta gigante detrás de él. Se quedó solo con el sonido de sus propios pasos sobre la tierra seca y las piedras del camino. A medida que avanzaba por la vereda, el silencio se volvió algo casi sólido, algo que pesaba. En Chiapas, la noche siempre está llena de ruidos, los grillos que no dejan de cantar, el ulular de los búhos o el crujir de las hojas cuando pasa algún animalito. Pero esa madrugada todo se quedó mudo. No se escuchaba ni un solo bicho, ni un solo soplo de viento entre las ramas. Era un silencio artificial, de esos que te avisan que la naturaleza tiene miedo de algo que anda cerca. El muchacho empezó a caminar más rápido, sintiendo que sus sentidos se agudizaban. Cada sombra de un árbol de liquidámbar le parecía una figura humana, y cada raíz en el suelo le recordaba a una mano queriendo atraparlo. El foco de su celular vibraba en su mano porque ya empezaba a temblar, no de frío, sino de ese instinto primitivo que nos dice que no estamos solos. El camino llegaba a una parte muy peligrosa, una curva cerrada que bordeaba un barranco profundo. De un lado estaba el cerro empinado, y del otro,
el vacío absoluto que se perdía en la oscuridad del fondo de la cañada. El joven sabía que tenía que tener cuidado de no resbalar, así que pegó la vista al suelo. Sin embargo, justo después de dar la vuelta en la curva, la luz de su celular alcanzó a iluminar algo blanco a unos metros de distancia. Se detuvo en seco, con el corazón martilleando contra sus costillas. Ahí, parada justo al borde del abismo, había una mujer. Estaba de espaldas, vestida con un vestido blanco largo que parecía flotar a pesar de que no había ni una pizca de aire. Estaba completamente inmóvil, mirando fijamente hacia el vacío del barranco, como si estuviera esperando a que algo saliera de las profundidades. El muchacho se quedó petrificado. Pensó que tal vez era alguna vecina que, por la fecha, se había pasado de copas o que estaba pasando por una pena muy grande y pensaba hacerse daño. Quiso hablarle, quiso preguntarle si necesitaba ayuda, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Había algo en la postura de esa mujer que no era natural. Estaba demasiado rígida, demasiado quieta. El aire alrededor de ella se sentía diferente, como si la temperatura hubiera bajado 20 grados de un segundo a otro. Él pensó que lo mejor era pasar de largo, rapidito, sin buscar problemas. Intentó caminar por el borde interno del camino, pegado a la pared del cerro, para dejarle espacio a la mujer y no molestarla. Bajó la mirada, tratando de no hacer contacto visual, pero en cuanto estuvo a un par de pasos de ella, sintió que sus piernas se volvieron de trapo. No podía avanzar. Era como si el suelo se hubiera convertido en lodo pegajoso, o como si una fuerza invisible lo estuviera anclando al piso. El sudor frío le recorría la espalda. Justo en ese momento, cuando estaba a la par de la figura blanca, escuchó una voz. Pero no era una voz de mujer, ni siquiera una voz humana. Era un sonido grave, hueco, como si alguien hablara desde el fondo de una tumba llena de tierra. «¿Por qué te acercas?», retumbó en sus oídos. El sonido no parecía venir del aire, sino que le vibró directamente en el cerebro. El miedo lo obligó a levantar la vista, y lo que vio lo va a perseguir hasta el día que lo entierren. La mujer no giró el cuerpo, solo torció el cuello de una manera violenta para mirarlo. El rostro que emergió de entre la cabellera negra y enmarañada era una visión del mismo infierno. No tenía piel en las mejillas, solo carne viva y desgarrada que se veía oscura bajo la luz del celular. Pero lo más espantoso, lo que hizo que el muchacho soltara un grito ahogado, fueron sus labios. La boca de la mujer estaba cosida de lado a lado con unos alambres gruesos y oxidados que atravesaban la carne, manteniendo sus mandíbulas cerradas en una mueca de dolor eterno. A pesar de tener la boca sellada, la voz seguía saliendo de ella, como un lamento que se filtraba por las heridas. La luz de la linterna bajó un poco y entonces vio el resto del horror. El vestido blanco estaba empapado en una mancha vieja y oscura a la altura del vientre. En el centro de su estómago había un agujero enorme, negro, vacío. Parecía que algo, o alguien, le hubiera arrancado las entrañas con las manos, dejando solo un hueco de sombra donde debería estar la vida. La mujer estiró una mano hacia él, una mano que terminaba en dedos descarnados, y el joven sintió que el olor a podrido y a sangre estancada lo mareaba. El horror lo sacó de su parálisis. Dio un salto hacia atrás y, sin pensar en el barranco ni en las piedras, empezó a correr como si el mismísimo diablo le viniera pisando los talones. Corrió por la terracería sin mirar atrás, tropezando con las raíces y cayendo de rodillas un par de veces, pero el miedo era más grande que el dolor de los raspones. Sentía que detrás de él se escuchaba el arrastrar de un vestido sobre la tierra y una respiración sibilante que le rozaba el cuello. No se detuvo hasta que llegó a la casa donde se estaba quedando. Entró azotando la puerta y le puso todos los cerrojos que encontró. Se quedó sentado en el suelo, temblando, con el celular en la mano cuya batería ya estaba por morir. No pudo dormir en toda la noche. Cada ruido del techo o cada rama que pegaba en la ventana lo hacía saltar. Tenía grabada en la mente la imagen de esos labios cosidos con alambre y esos ojos vacíos que lo miraron en la curva del barranco. Al día siguiente, cuando salió el sol, el muchacho estaba pálido,
con los ojos hundidos y las manos todavía temblorosas. Su abuela, una señora que ha vivido toda su vida en ese pueblo de Chiapas y que conoce cada piedra y cada historia, lo vio y de inmediato supo que algo malo le había pasado. «¿Te encontraste a la mujer del barranco, verdad, hijo?», le preguntó con una voz llena de tristeza mientras le servía un café bien cargado. El joven solo pudo asentar con la cabeza. La abuela suspiró, se sentó frente a él y empezó a contarle la trágica historia que dio origen a esa aparición. Una historia que ocurrió hace muchos años pero que quedó marcada en la tierra con sangre. La abuela le contó que, hace décadas, en esa misma zona vivía una mujer muy hermosa, de nombre Rosario. Ella estaba casada con un hombre del pueblo, un hombre que decían que era trabajador pero que tenía un alma podrida por los celos. Un día, el hombre se dejó llenar la cabeza de mentiras por gente envidiosa que decía que Rosario le era infiel con un joven del pueblo vecino. El hombre, ciego de rabia y sin buscar pruebas, esperó a que llegara la noche de Año Nuevo, cuando todo el pueblo estaba distraído con los festejos, para llevar a cabo su venganza. Engañó a Rosario diciéndole que tenían que ir a ver a un pariente enfermo y la llevó por ese mismo camino de terracería que bordea el barranco. Al llegar a la curva más profunda, el hombre reveló sus verdaderas intenciones. En un ataque de locura, la golpeó y para que nadie escuchara sus gritos de auxilio en medio de la noche, sacó una aguja capotera y alambres finos. Con una crueldad que no se puede explicar, le cosió los labios uno por uno mientras ella lloraba y le suplicaba por su vida. Pero el monstruo no se detuvo ahí. Usó un cuchillo de los que se usan para destazar animales, y con un odio inhumano, le abrió el vientre para sacarle los órganos, gritándole que así le quitaba la semilla de la traición. Finalmente le prendió fuego al rostro para que nadie pudiera reconocer su belleza y la arrojó al vacío del barranco. Desde aquel día espantoso, la gente del pueblo empezó a reportar que en las madrugadas, especialmente en las fechas en que ocurrió el crimen, se veía a una mujer vestida de blanco parada en la curva. Los que han tenido la mala suerte de verla, dicen que siempre está buscando algo en el vacío, tal vez buscando sus entrañas perdidas o buscando justicia. La abuela le explicó al joven que la voz que escuchó, esa pregunta de ¿por qué te acercas?, es el reclamo de un alma que fue traicionada por la persona en la que más confiaba. El espíritu de Rosario quedó condenado a repetir su agonía, atrapada en el lugar donde su vida fue arrancada de la manera más vil. El muchacho escuchaba con el corazón encogido. Entendió que lo que vio no era una aparición para asustar por gusto, sino la manifestación de un dolor tan grande que ni la muerte pudo borrar. La abuela le dijo que tuviera respeto, que esa mujer no era mala, sino que estaba herida para siempre. Le dio un amuleto de protección y le pidió que nunca más volviera a caminar solo por esas veredas después de medianoche, porque en Chiapas las historias de sangre no se olvidan y los espíritus tienen una memoria muy larga. El joven comprendió que los consejos de los mayores no son cuentos, son escudos contra una realidad que no queremos ver hasta que la tenemos frente a frente. El resto de su estancia en el pueblo, el joven no salió de su casa después de que el sol se ocultaba. El miedo se le quedó pegado a los huesos, pero también una profunda tristeza por la historia de Rosario. A veces, cuando el silencio regresaba por las noches, le parecía escuchar a lo lejos el sonido de unos labios queriendo abrirse, un murmullo que se perdía en el viento de la montaña. Sus suegros no le dijeron, «Te lo advertimos», pero sus miradas lo decían todo cuando lo veían sobresaltarse por cualquier ruido. El pueblo de Chiapas siguió con su vida, con su neblina y sus veredas, pero para el joven ese lugar ya no era solo el hogar de su novia, era el escenario de una tragedia que él había presenciado en carne propia. Incluso después de regresar a su ciudad, lejos de los barrancos y la terracería, el muchacho no pudo olvidar el rostro desgarrado. Cada vez que ve un vestido blanco, o escucha a los grillos callarse de repente, siente que el frío de aquella madrugada vuelve a rodearlo. Ha contado su historia a pocos, porque sabe que muchos no le creerían, pero él sabe la verdad. Sabe que el 1 de enero de 2025, en una curva solitaria de Chiapas, la muerte le habló. Y sabe que,
Mientras los hombres sigan cometiendo actos de maldad, habrá almas como la de Rosario custodiando los barrancos, recordándonos el precio de la crueldad humana. Esta historia se ha vuelto una advertencia más en el pueblo. Los jóvenes que antes desafiaban a la noche ahora lo piensan 2 veces antes de caminar por esa curva. Dicen que a veces, cuando la luna es nueva y no hay nada que ilumine el camino, se puede ver una luz blanca y tenue flotando al borde del abismo. No es una luz de linterna, es un brillo triste, como el de una estrella que se está apagando. Los abuelos dicen que es el alma de Rosario que todavía no encuentra el camino a la paz, porque el perdón no llega cuando la herida fue tan profunda. El barranco sigue ahí, guardando los secretos de lo que cayó en su fondo aquella noche de Año Nuevo de hace tantos años. El muchacho, por su parte, decidió que cada año en la fecha de su encuentro, encendería una veladora blanca y rezaría por el descanso de esa mujer. Es su forma de pedir perdón por haberse acercado, de mostrar respeto ante un sufrimiento que él apenas alcanzó a vislumbrar. La vida sigue, pero hay encuentros que nos cambian la forma de ver el mundo. Ya no ve la oscuridad como algo vacío, sino como algo que puede estar lleno de historias, algunas hermosas y otras, como la de la mujer del barranco, tan aterradoras que te dejan una marca en el alma que ni el tiempo puede borrar. Así que ya lo saben, si alguna vez andan por los rumbos de Chiapas y les toca caminar por una vereda de terracería en la madrugada, escuchen bien el silencio. Si los grillos se callan y el aire se pone pesado como si fuera a llover, no se detengan, no busquen con su linterna lo que hay en las curvas cerca de los barrancos. Y si ven una figura blanca a lo lejos, bajen la mirada, sigan su camino y agradezcan que todavía tienen el aliento en el cuerpo, porque en los caminos de México, la muerte no siempre viene de frente, a veces te espera al borde del abismo, con los labios cosidos y un agujero en el pecho, esperando a que alguien más se acerque a su dolor eterno. Esta es la verdad de lo que pasó en el 2025, una historia que nos enseña que el pasado nunca muere, solo se queda esperando en la sombra de un barranco.